déjame explicar lo que hizo la Corte Suprema de Justicia. Permitió que Panamá pueda importar cigarrillos electrónicos, pero la ley sigue vigente. Ni el cigarrillo electrónico se puede fumar en lugares cerrados. O sea, siendo usted una figura muy importante en Panamá que llevó a cabo esta cruzada por la ley antitabaco y todo lo demás, a nivel mundial se conmemora esta fecha, pero a nivel de Panamá, ¿qué piensa usted si hay mejoras o no en cuanto a lo que se estableció en la ley de limitar ese acceso al... Mira, si hay mejoras, que Panamá sigue siendo el país número 1 del mundo que menos se fuma. Lo que pasa es lo siguiente, que ya en Panamá estamos tan acostumbrados a no fumar que cuando vemos un fumador, inconscientemente lo repudiamos, porque somos conscientes que también el fumador pasivo se afecta, que es el que no fuma y el que está al lado del que no fuma. Ha habido una trayectoria de lucha yo te diría que mi programa en los últimos 40 años ha estado luchando contra el tabaco. Quizás desde que yo dejé de fumar, yo habré dejado de fumar hace, más de 40 años. Y iniciamos primero y la gente comenzó a bajar hasta que vino la ley. El segundo país de América Latina que aprobó una ley antitabaco fue Panamá. Primero fue Uruguay. Pero hoy día tenemos el campeonato mundial porque Uruguay después violó su propia ley. Un presidente que llegó en Uruguay hizo un arreglo con las tabacaleras y se permitió fumar en lugares que antes era prohibido. En Panamá no se puede fumar en lugares cerrados, en lugares, oficinas públicas, privadas, cerradas, se tiene que fumar en áreas abiertas. Y dentro de la ley, en áreas abiertas que no sean muy públicas, como por ejemplo los estadios de deporte, aunque sean abiertos, no se puede fumar. Tú verás ya hoy día, por ejemplo, yo hace 2 o 3 años entré a un casino y los dealers me aplaudieron, porque los dealers, los croupiers, los que trabajan en el casino, sencillamente estaban tragando humo de sus clientes y hoy día es prohibido tomar. Inclusive los que tengan mejor memoria pueden encontrar que antes los bares era insoportable el humo, hoy día tú tienes que fumar afuera. Y si vas afuera del bar, encuentras miles de colillas de cigarrillos de gente que salió a fumar. Lo único que ha desmejorado últimamente, y te voy a decir los problemas que tenemos, especialmente los que luchamos contra la ley, contra el tabaquismo. Primero, que la Corte Suprema de Justicia viola una ley que ya había aprobado Panamá, donde era prohibido vender el cigarrillo electrónico. Hay inclusive estudios que el cigarrillo electrónico es tan o más peligroso que el tabaco, el cigarrillo común. Y el otro problema que tenemos, ahora déjame explicar lo que hizo la Corte Suprema de Justicia. Permitió que Panamá pueda importar cigarrillos electrónicos, pero la ley sigue vigente. Ni el cigarrillo electrónico se puede fumar en lugares cerrados. O sea, viene la misma restricción, porque mucha gente pensó, bueno, ahora la gente va a fumar el cigarrillo electrónico en los lugares cerrados. No. La ley existe y tienen que fumar su cigarrillo electrónico en el lugar donde hoy fuman los fumadores. Tú verás, por ejemplo, que se ha desarrollado una costumbre en los restaurantes de abrir terrazas, precisamente para la gente que fuma. Inclusive hay restaurantes con terrazas abiertas que no permiten fumar. Entonces, el otro problema serio que tenemos, y esto las autoridades se han hecho de la vista corta, es que el contrabando produce el 80% de los pocos fumadores que tenemos. El problema ya no son las fábricas de cigarrillos.
porque las fábricas de cigarrillos las hemos penalizado con impuestos muy altos, sino el contrabando de cigarrillos basura que vienen de China, de Hong Kong, de todos esos lados de Oriente, y que muchos salen de Panamá Pacífico y de Panamá, donde permiten que fábricas extranjeras produzcan cigarrillos. Y eso es un crimen. Pero al no castigar el contrabando, imagínate tú, yo no sé cuánto cuesta una cajetilla de cigarrillos hoy día comprada en un local, pero tú por el 20% de ese costo consigues el cigarrillo de contrabando. Y se ha probado científicamente que tiene hasta excremento de rata ese cigarrillo electrónico. Bien, ha dado con 2 puntos importantes sobre las mejoras en las que todavía Panamá tiene que trabajar. Tenemos 16 años de creada la ley. Me preocupa la juventud, porque si vemos con el tema de los cigarrillos electrónicos, muchas veces estos son manejados por estudiantes a espaldas de sus padres de familia. Hace falta un control familiar. ¿Cómo pudiéramos evitar que estos mecanismos lleguen a los jóvenes? Porque muchos de ellos los tienen y los padres no se dan cuenta. En cuanto al contrabando, yo creo que este es un trabajo directo de aduanas y seguridad. Mira, vamos primero por partes. Nosotros habíamos controlado la venta del cigarrillo electrónico al prohibir su introducción en Panamá. La Corte Suprema de Justicia, los magistrados que aprobaron que el cigarrillo pueda entrar, que yo no sé qué intereses tenían ellos, son los culpables de que esto se haga muy popular en los estudiantes, inclusive estudiantes de menos de 10 años ya se han encontrado fumando. Ellos no se dieron cuenta el daño que le estaban haciendo a Panamá, no se dieron cuenta lo que hemos retrocedido en la gente que hemos luchado para que Panamá sea un país libre de humo. Otro de los, y que yo lo hago muy marcado en mis programas, es que han venido muchos extranjeros con costumbres de sus países donde son muy fumadores a tratar inclusive de violar nuestra ley antitabaco. Y eso tenemos que controlarlo. La aduana, más que la aduana, es cuestión de leyes. Hay que poner una ley, por ejemplo, 10 años de cárcel al que se sorprenda contrabandeando cigarrillos. No al que lo compra, al que contrabandea. Me explico, que son normalmente gente que tiene contactos políticos y que le permiten hacer esta barbaridad. ¿Cuál es su conclusión entonces sobre Panamá en este panorama de mañana, el Día Mundial Antitabaco? Primero, celebrar, porque yo no he revisado las estadísticas últimamente, pero hasta hace 6 meses éramos el país del mundo que menos se fumaba. Menos del 5% de la población adulta fuma. Eso en ninguna parte del mundo existe. Celebrar eso. 2, ser celosos en cuidar esa posición. Esa posición la tenemos que seguir manteniendo. El fumador es visto hoy día con desprecio. Y no es porque querramos discriminarlo, no. Es porque se acerca y nos hace daño. Yo tengo amigos que la esposa murió de cáncer en los pulmones sin ser fumador. Y tener cáncer en Panamá es un drama. Bueno, yo te puedo decir que de cada 14 casos de cáncer en el pulmón, 12 son fumadores. O sea que es casi seguro que no es que todos los que fumen mueran de cáncer de los pulmones, no. Los que mueren de cáncer de los pulmones se han descubierto que 12 eran fumadores, de 14. Entonces ya estás hablando de muchas... Mira, el cigarrillo, y esto lo hago público, hay mucha gente que dice, y yo pensaba así también hace 40 años. Por favor, eso le pasa a los pendejos, a mí no me pasa. El cigarrillo te da cáncer en la laringe, en la boca, te da cáncer en el pulmón seguro, inclusive te debilita tu sistema hormonal.
tu potencia sexual, especialmente a los hombres, la baja. O sea, mírenlo por ese lado. Yo no sé, yo le diría esto a las mujeres, ¿cómo se sienten ellas cuando su marido las besa con ese aliento fétido a cigarrillo? Hay algunas que les debe gustar, pero yo te diría una cosa. Yo terminaría con esto, fíjate. Bueno, en mi vida. No es tu vida. ¿Merecen tus hijos un padre que no se cuide? Hazte esta pregunta nada más. ¿Merecen eso tus hijos? Ese fue el pensamiento que yo tuve hace 40 años, que fue lo que me dio la fuerza para dejar de fumar. ¿A quién quiere uno más? A sus hijos. Piensa en tus hijos cada vez que fumas. Te estás quitando días y le estás quitando felicidad a esos hijos. Tengo conocidos que dicen que es muy difícil para ellos dejar el cigarrillo, que es muy adictivo, se someten a procesos de dejarlo por meses y a partir de una situación que es estresante vuelven y caen. ¿Qué se le dice a una persona que por lo menos tiene en su cabeza la voluntad de querer, pero no puede? ¿Cómo puede salir de eso? Eso es totalmente falso. Y pregúntale a todos los fumadores. Eso es cuestión de meta. ¿Qué meta te vas a poner? Si tú dices, mira, yo te hago esta pregunta. Todos los pacientes que el médico les dice, tienes cáncer, dejan de fumar enseguida. Piensa que ya lo tienes. Es que, déjame explicarte, tú tienes que tener una meta muy fuerte. Yo me hago esta pregunta. ¿Son ellos más ñañecos que los miles de fumadores que de nuestra voluntad hemos dejado de fumar? Entonces ellos son unos ñañecos o son unas ñañecas. Pero es cuestión de ponerse una meta, una verdadera meta. Y yo creo que la meta más importante es, ¿merecen mis hijos un padre enfermo? ¿Merece mi mujer cargar con un enfermo de por vida de cáncer o de enfisema, lo que sea? Esas son las metas que hay que poner. Hay que tener, yo acabo de escribir un libro, hay que tener huevos. Mi libro se llama Cómo triunfar de huevo a huevo. Entonces hay que tener, y huevos no es mala palabra, sino sencillamente eso es un modismo panameño que quiere decir que hay que tener voluntad. Por supuesto que se puede dejar de fumar. Muchas gracias. Bien. Escúchanos por la 93.3 FM. O míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos por Choc Multimedia.